Pero vamos, pues, esta semana se llaman los comentarios. Como es una cuestión de sociedad, los comentarios gregarios. Bueno, no sé por qué preparo tantas cosas y nunca me da tiempo de hacerlas. Es que siempre me da miedo que nos quede tiempo vacío, como si no hablara yo como un loco y pudiera hablar sin temas, podría estar durante horas. Pero bueno, vamos a los comentarios porque esta semana se ponen buenos y empezamos con reflexiones de una vegana, ERM4585, que además me da mucho gusto que me vean veganos para que vean que no es una bronca entre unos y otros. Y el fascismo disfrazado de izquierda, yo siento que eso es Morena. No es autoritarismo, pero no es fascismo. Tendemos, dependiendo de en qué posición estemos ideológicamente, a la derecha autoritaria le llamamos fascista siempre y a la izquierda autoritaria le llamamos comunista siempre. Y al autoritarismo le llamamos comunismo si somos de derecha y al autoritarismo le llamamos fascismo si somos de izquierda. El autoritarismo no tiene ideología. El populismo no tiene ideología. Se cuelga de ideologías para atraer lo que necesita, votantes, elementos que le den el poder y le ayuden a mantenerse en el poder. Lo que hace Morena es autoritarismo, sin duda alguna, cada vez más autoritaria, cada vez más preocupante, pero no es fascista todavía. Cuando la militarización haya sido total y cuando se empiece a desaparecer a los sindicatos, sobre todo a los sindicatos independientes, hay muchos sindicatos que ya son apéndices de Morena, como antes eran apéndices del PRI, los sindicatos, podríamos empezar a hablar de fascismo. Raúl Saucedo, 7276, la pregunta parece sencilla, pero no tiene su miga. Dice, en un mundo consumista y frívolo, ¿qué de positivo tiene el tema de la belleza? Estoy despeinado, ¿verdad? Pues da igual. Le digo, solo que la belleza forma los cimientos del arte. En cierta forma de igualitarismo que no es razonable, cuando decimos, bueno, es que las personas feas también son bellas por dentro, algunas de ellas, otras personas son horrorosas por dentro, siendo hermosas por fuera. Y esas son más peligrosas porque mucha gente sigue teniendo la estúpida idea de los filósofos griegos de que lo bello es bueno y lo bueno es bello. Pues no, forzosamente. Y por eso las mujeres ancianas con una verruga en la nariz son las brujas. Lo es, señoras ancianas con la verruga en la nariz que son lindísimas personas y jóvenes hermosísimas que son las verdaderas arpías. Pero existe el concepto de la belleza. No puedes decir que es igual de hermosa una mujer que te parece hermosa y una mujer que no te lo parece. Son apreciaciones subjetivas porque hemos sido sujetos, y alguien lo comentaba, de la selección sexual. La selección sexual nos lleva a que nos guste más un tipo de persona del otro sexo que otro tipo de persona. Y la apreciación de la belleza en ese terreno también tiene su expresión en la apreciación de la belleza en otros terrenos. Un desierto, sea un desierto helado como el del Polo Norte, o sea un desierto arenoso como el Teneré, nos parecen menos hermosos que un paisaje verde con flores y pajaritos. ¿Por qué no ves la belleza? Bueno, también puedes encontrar la belleza en el desierto, pero ¿por qué tendemos a considerar más hermoso un paisaje con flores que un paisaje con desiertos y dos calaveras ahí asándose al sol? Porque tiene que ver con nuestra supervivencia. Hemos sido evolutivamente moldeados para apreciar cierta belleza. Apreciamos la belleza de la música y cuando los músicos se vuelven tan intelectuales que hacen música para que impresionar a otros músicos, como lo que hacía Cage, a nosotros no nos llama la atención, seguimos siendo es más fácil que nos guste algo del pop más comercial, porque está hecho de acuerdo a esos parámetros de cómo ha sido nuestro gusto moldeado por la evolución. Y el arte que nos gusta, la belleza del arte que nos gusta en la música, en el cine, en la pintura, en la poesía, en todo, es clave
buscamos la belleza. ¿Cómo no va a ser trascendente? ¿Cómo no va a ser trascendente eso? No sé. Luego me alargo, doy más explicaciones por fuera que por dentro, pero bueno. Dice Rafael Carrillo, Israel y Estados Unidos se pasan por el coño las leyes internacionales. Este era del premio Elton, pero van a ver por qué no se lo di. Y cuando se espera una condena unánime del mundo, sale este tipo de cuates, como yo, contestando pendejadas. O sea, ahí estaba yo tratando de explicar la complejidad de Irán. Fíjense que ni siquiera estaba yo hablando de Israel en ese momento. Israel y Estados Unidos son el cáncer del mundo y ojalá sean borrados de la faz de la tierra. Y yo, bien. Rafael Carrillo, FO1QO. Alguien a quien no le parece que otros se pasen por el coño las leyes internacionales, considera que la solución es asesinar a 340 millones de israelíes, de estadounidenses, y 10 millones de israelíes. 350 millones de personas. Un tipo 57,000 veces que defiende un asesinato 57,000 veces peor que el de Hitler, nos quiere dar clases de moral, de leyes internacionales, y nos la da una imbecilidad inimaginable. Pero ¿cuánta gente no cree que Israel debería desaparecer? Bueno, vamos a llegar a eso. Pixatilla, me cae muy bien porque seguramente no milita en el PSOE, pero consejos vendo, para mí no tengo. El PSOE se tiene que regenerar y buscar la fórmula para evitar estos casos. No la va a encontrar. Es decir, de entrada. Uy, que se meta un corrupto en tu partido y no lo sepas hasta el día que se descubra que es corrupto. No seas telépata, no. Quizás renovar constantemente los puestos. No se puede mantener en un mismo cargo personas durante tanto tiempo. Lenguaje cargado, ¿cuánto tiempo es tanto? Crean redes clientelares y tramas de corrupción. Y otra cosa que pido a este PSOE es más gestión, carreteras de titularidad estatal muy abandonadas, leyes y órdenes ministeriales con trámites interminables, iniciativas en vivienda muy tímidas. Un partido progresista se debe hacer notar más, recaudar mejor y gastar mejor, y ser más inteligentes en los temas centrales: trabajo, salario, vivienda, inflación. Saludos. Y en el último estoy de acuerdo. ¿Sabes cuál es el problema? Hay que pagar todo eso. Y va a ver. Primero, la fórmula de evitar estos casos es imposible. Que la gente esté durante tanto tiempo. Santos Cerdán no fue secretario de organización del PSOE ni 4 años. Ábalos no fue ministro de Transporte ni 1 año. ¿Qué es para ti tanto tiempo? Pero vamos a todo lo demás. Carreteras de titularidad estatal muy abandonadas. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque no hay dinero para repararlas. Leyes y órdenes ministeriales con trámites interminables. ¿Sabes por qué? Para evitar que te roben. Iniciativas en vivienda muy tímidas. ¿Sabes por qué? Porque no hay dinero para comprar tierra y construir vivienda y mantener la vivienda de titularidad pública, que es lo que a todo el mundo se le olvida siempre. Que lo que construye el Estado tiene que mantenerlo el Estado. Si estás quejándote de las carreteras, ahora hagamos vivienda, pero la tenemos mal mantenida. Deberíamos recaudar mejor, sí, vamos a aumentar los impuestos a los más ricos. Vamos a conseguir que nos voten eso en el Congreso. ¿Estás viendo el problema que estamos teniendo con el presupuesto de España ahora? Gastar mejor ¿cómo? ¿Tú crees que se gasta mal? ¿Tú crees que se tira dinero? ¿Tú crees que no está el Tribunal de Cuentas vigilando que no se tire el dinero? Por eso la corrupción se da por la vía de comisiones, porque es dinero que no sale del erario público, sino que el corruptor te lo pasa por fuera, no pasa por las arcas públicas, pese a que Irene Montero creo que sí. Y ser más inteligentes en los temas centrales, pues ¿cómo? Milita en el partido y dinos cómo. Cuéntanos cómo se hace todo eso sin dinero y con escasos apoyos en el Congreso, porque no se tiene mayoría absoluta. Sería una gran ayuda. Tú votas por el PSOE, tú estás militando en el PSOE, pues quizás deberías. Yo siempre he pensado que el PSOE tiene que estar mucho mejor, y para eso milito y para eso voto.
Porque luego hay mucha gente que critica al PSOE y dice, debería hacer las cosas mejor, y luego va y vota al PP. Y luego, bueno, aquí esto es largo, pero voy a tenerlo que leer. El imperialismo y el indigenismo forma parte del legendario marxista. Vale. Un imperio puede ser constructor si aporta más de lo que se lleva. ¿Cómo? Tecnología, productividad, cultura contra impuestos. En el siglo XVI México era 100 paisitos. No, eran 100 naciones-estado. Ciudades-estado, que es un concepto que se estaba desarrollando como se había desarrollado antes en América, en el Mesopotamia. Pero bueno, la mitad fueron conquistados diplomáticamente y se unieron a España, y cito a los tlaxcaltecas. No fueron conquistados diplomáticamente. Fueron embaucados diciéndoles que los iban a liberar para que hicieran lo que quisieran. Si los tlaxcaltecas hubieran sabido que nada más cambiaban de amo, no hubieran apoyado a Cortés. Así que eso no es diplomacia, es engaño. La otra mitad, y cito a los mexicas, fueron conquistados por la fuerza, admitiendo que el 99% de las tropas de Cortés eran indígenas aliados. Sí, pero no fueron los mexicas. O sea, te estás olvidando todas las demás sociedades. Zapotecas, empezando por la mía, mixtecas, los distintos grupos mayas, etcétera, etcétera, que no eran tlaxcaltecas ni mexicas y que también fueron aplastados. ¿Sabes que la conquista de México duró decenas de años después de la caída de Tenochtitlán? ¿O eso no te lo sabes? Bueno. En Nueva España, en el siglo XVII, los indígenas ganaron paz. No. Pues antes los 100 paisitos siempre estaban en guerra. No, tampoco. No ganaron la paz porque ganaron la esclavitud, la encomienda, la infantilización eterna, la falta de derechos, la ausencia de libertad, la inexistencia de la justicia. ¿Ganaron universidades? No. Los indígenas no iban a las universidades. Los hijos de los anteriores caciques, que eran usados para seguir controlando a la mayoría indígena, sí iban a las universidades. Todavía existen familiares, los descendientes de Moctezuma y Luicamina, de Xocoyotzin. Porque ellos sí se aliaron al invasor. Pero la gente común no iba. Las universidades eran para los españoles y para los criollos. Que las universidades se hicieron aquí, bueno, si es que no pensaban irse. La corona española no tenía la idea de vamos a dejar a construir esto para que cuando nos echen ya se lo queden como su propiedad. Sean imbéciles, por favor. La corona española apoyó la construcción de universidades y templos y basílicas y ciudades porque ahí vivían españoles. Y los indígenas, los originarios dueños de esta tierra, pues vivían donde los dejaban, en chozas, en las peores condiciones posibles y por supuesto sin universidades y hospitales. Mejoras agrícolas y ganaderas. ¿Pero quién era el dueño de la tierra? ¿Los indígenas? No. Los españoles eran los dueños de la tierra, por lo tanto las mejoras agrícolas y ganaderas fueron para enriquecer más a los españoles, criollos y peninsulares, que eran los dueños de la tierra. No beneficiaba a los indígenas, que seguían y siguen hoy, joder, comiendo maíz y frijol y carne una vez por semana, si se puede. Comercio ultramarino con Filipinas y China, así que llegaba a Acapulco, cruzaba por carreta hasta Veracruz, salía de Veracruz e iba para España. Lo poco que se quedaba en el camino lo puedes ver en Puebla y con la China poblana, pero poco más, ¿eh? El comercio con Filipinas y China no enriqueció a México, enriqueció a España. Y lamentablemente, los españoles enseñaron cómo destilar tequila. Y es que no puede ser que ni allí aciertes. La destilación del tequila, hijo mío, fue introducida por marinos e inmigrantes filipinos en la costa del Pacífico a fines del siglo XVI, pero no se difundió por todo México, o lo que hoy es México, que era la Nueva España, hasta principios del siglo XVIII. Hijo mío, los libros no muerden, no le creas a todos los vídeos de la Cruz de Borgoña. Hicieron universidades para los mexicanos. No, mira, no fue así. Ángel Sáez, 5083, que Israel sea una democracia no excluye de sus crímenes. Israel debe ser juzgado y debe ser sancionado.
Estoy de acuerdo con lo primero, que Israel sea una democracia, no está entre comillas, es una democracia como la quisieras tú quizás, pero es una democracia. No lo excluye de sus crímenes, no, por supuesto que no. Ningún país democrático, ningún gobierno resultado de un proceso democrático que comete crímenes queda aliviado de sus crímenes por tener un origen democrático. Israel debe ser juzgado y debe ser sancionado. Digo, ok, brillante, a nadie se le había ocurrido esto. Ahora explícanos, ¿quién debe ser juzgado? ¿Todos los israelíes? ¿Incluso los que están en contra de Netanyahu activamente hoy? ¿Netanyahu solito con su gabinete? ¿Los soldados o los políticos? ¿Los que votaron por Netanyahu? ¿Los que votaron por los partidos religiosos? ¿Todos? Delimítame quién. Cuando ya nos hayas explicado eso, cuéntanos quién tiene que entrar a saco en Israel para detener a todas esas personas que tú dices, llevárselos y quién debe juzgarlos. Y ya en eso, cuéntanos qué pasaría si no te gusta la sentencia. Porque todo es tan fácil para ustedes. Hay que juzgar a Israel. ¿A Israel? Bueno, ¿a quién? ¿Y juzgarlo cómo? ¿Cómo lo haces? Es el clásico. Para acabar con el hambre en el mundo hay que darle de comer a todo el mundo. Pues sí, hombre. Genio. ¿Y cómo se hace? No sé. Nunca saben. Liliana Sagún Carmona, 2193, que se larguen los judíos de un territorio que no les pertenece. Esto es tan Donald Trump. Es tan Donald Trump. Le digo bien. Vamos a ver aquí. En Israel hay algo menos de 6 millones de judíos y hay 2 millones de árabes. Forman los 8 millones y pico de la población de Israel. Hay otros cristianos y hay ateos. Ya. A ellos no les pertenece el lugar donde nacieron. O sea, los que ya nacieron en Israel, la mayoría de los que viven hoy en Israel ya nacieron en Israel. A ellos no les pertenece el país donde nacieron. ¿Por qué? O les pertenece a los que son árabes que nacieron allí y no les pertenece a los judíos que nacieron allí, aunque todos sean israelíes. ¿Cómo los separarías? Análisis de religión, hay muchos ateos, ahí tienes un problema. Genética, razas. ¿Quiénes son dueños del país en que nacieron? Las razas no existen. Problema. Ese problema ya lo han tenido muchos antes que tú. ¿Cuál sería ese criterio que tú usarías para echar a los que no les pertenece su país? Y cuando respondas a eso, dinos a dónde mandarías a todos esos millones de personas, qué país debe recibirlos, o si reabrirías los campos de exterminio, o qué harías con todos ellos, mujeres, hombres y niños. Me encantará leer tu respuesta, pero no creo que la des. Hace 5 días de esto y Liliana Sagún no nos la ha dado. Pero Donald Trump es la misma idea. Este país no te pertenece, fuera de aquí. Lo he construido, mis hijos son marines. Llevo 30 años deslomándome, trabajando, pagando impuestos. No, échenlo. Hay que ser muy cuidadosos con esas cosas. Acaba uno convertido en el enemigo. Como decía un gran personaje de cómic estadounidense, uno de los mejores cómics políticos, Pogo, cuando decía hemos encontrado al enemigo. Y somos nosotros. Damarcas. Muy tibio tu análisis sobre lo que históricamente han hecho los gobiernos israelíes desde que se instalaron en la zona, 1948, no lo olvidemos. Los muros, los desplazamientos, las colonias ilegales en Cisjordania, la toma de los altos del Golán. He visto análisis más lapidarios de tu parte contra atrocidades similares cometidas en otras latitudes. Esto fue por un video, el segmento que hice de 5 minutos, de qué pasaría si Europa dejara de apoyar a Israel y por qué es difícil que Europa deje de apoyar a Israel pese a las atrocidades que sin duda alguna está cometiendo Israel. Y entonces le digo, quizás te pareció eso porque ni este ni ningún otro brevísimo video de 5 minutos podrá hacer el análisis que pides y que curiosamente no veo que hayas hecho en tu canal. Es raro. Pero mira, este video no tenía ese objetivo. Jamás lo tuvo porque era la respuesta a una pregunta sobre cómo detener a Israel hoy en sus 2 frentes de guerra. Los territorios palestinos e Irán. ¿Y quién lo puede hacer? Que yo afirmo que es Europa,
pero que enfrenta una serie de complicaciones para hacerlo. De eso se trata el video. Vamos, te confundiste. Pero cuando hagas ese análisis en tu canal, avísame para aprender de él. Y Luis Ars me dice, totalmente de acuerdo con lo comentado respecto al fascismo, pero la democracia no ha logrado ni logrará lo comentado, o al menos no en la que he vivido, si es que existe tal democracia en México. Y le dije, nunca ha habido democracia en México, a lo que él respondió, ¿dónde sí ha funcionado? ¿O es que en ningún lugar se ha ejercido de verdad? La democracia ideal, así como se imaginan los filósofos, no. Pero mira, funciona en multitud de países, en toda la Europa occidental, en Oceanía, pienso en Australia, pienso en varios países como Tahití, pienso en Nueva Zelanda, en Japón, en Costa Rica, en Uruguay, en Corea del Sur, en Chile, en Barbados, que son todos ellos países que tienen índices democráticos superiores a los Estados Unidos. Estados Unidos está por debajo de todos los que mencioné y un montón más. Y curiosamente, en general, tienen mejor nivel y calidad de vida. Señor Schwartz, nos estamos alargando. ¿Les molesta que nos alarguemos? Bueno. No tome mal mis palabras, soy muy amable, don Corleone 5188. Me da miedo que un día a la hora de elegir un partido político para gobernar en unas elecciones generales, en lugar de tener que escoger al mejor partido, tengamos que elegir al menos peor. Sí, el partido por el que usted milita ha hecho muchas cosas buenas y también ha cometido errores, tanto en el pasado como actualmente. Obviamente no tantos como las infamias y aberraciones que han hecho los otros partidos, que son dignos de prisión permanente sin fianza ni revisión. Pero si un día hay que elegir ya no al más bueno, sino al menos malo, preocupémonos y mucho. Vive preocupado, entonces. Le envío un saludo afectuoso, muy amable. Y simplemente le tuve que explicar esto. Si solo quieres partidos donde no se cuelen pillos, corruptos, traidores y ladrones, tu partido está en los cuentos de mi pequeño pony. Lo siento. Yo lo que sé es que el PSOE como partido no se propone privatizar la sanidad y la educación, acabar con las pensiones y subirle el impuesto a los trabajadores para bajárselos a los ricos, además de perseguir a los inmigrantes como delincuentes. Es lo que quieren el PP y Vox. Así que yo voto por el programa y los principios, no por el pillo que en el PSOE es ocasional y en el PP es la norma. Decir que los presuntos delitos de Ábalos, Koldo, Cerdán y los que surjan, que habrá más, no creo que sean los únicos pillos que hay dentro de 185,000 socialistas que somos. Decir que esos presuntos delitos son errores del partido donde el PSOE es el culpable y no la víctima me parece incomprensible, siendo el partido que tiene el código ético más estricto de toda la política española y de muchos países, si me apuras, y que lo ha cumplido estrictamente como partido. No tenemos un caso como en Podemos a Monedero, que lo estuvieron encubriendo pese a que unas y otras mujeres lo acusaban de acoso. Jesús Ratza. Yo no soy partidario de que se llame periodista a quienes no han estudiado la carrera y no han obtenido el título correspondiente. Ahora bien, si lo admitimos, luego no nos quejemos de que algunos magufos se autodeterminen sanadores y terapeutas cuando carecen de la formación correspondiente que los habilitaría para proveer servicios de salud. Y le digo, no son equivalentes. La medicina y en general las profesiones de salud son carreras regladas que por ley exigen el título para ejercerlas. El periodismo es un oficio. Periodista es el que ejerce el periodismo, haya o no estudiado. El que hace la carrera es licenciado en periodismo, haga o no periodismo. Con lo que dices, echarías de la carrera al 90% de los mejores periodistas del mundo y de paso me echarías a mí. Agustín Sardo, 1904, y Rufián proponiendo a Irene Montero como líder para reorganizar o recolocar a los efectivos de la izquierda a la izquierda del PSOE. Yo sigo sin entender qué es la izquierda a la izquierda del PSOE. Como no sé, hagamos la revolución y matemos niños. Digo, matemos personas para hacer huerfanitos. O jugámosle la vida a los que han salido beneficiados por el sistema actual para que entonces ejerzamos la venganza contra ellos en vez de buscar la igualdad. No solo la derecha está salivando con los últimos corrimientos de tierra en la política. Yo creo que le dan demasiada importancia a lo que ha pasado últimamente, pero digo una cosa que sí sobre Rufián. Rufián es el mejor tribuno que hay en este momento en España de lejos, por lo menos en el Parlamento español, Congreso de los Diputados. Es un gran orador y nada más. Es un sujeto que utiliza la retórica de una manera brillante
y nada más. Y entonces digo lo siguiente. Rufián sabe que él sigue apoltronado, que él va a seguir siendo electo. Y que si gobierna a la derecha puede lucir mucho más su retórica y sus aspavientos en la tribuna. Es muy bueno el tipo, insisto, no lo niego. Que su retórica en todos estos años no haya servido para mejorar la vida de un solo españolito o de un catalán, no parece interesarle demasiado al señor Gabriel Rufián. Y dice uno, me gustó mucho más, era de Elton, pero de Elton en buen plan. La analogía estaba yo explicando por qué no encontramos a los alienígenas, aunque existieran vida inteligente en el universo. Dice, la analogía está equivocada, me dice Marciano, OP8. Algún día lo entenderán. Saludos desde Sagitario. Y le digo, mejora tu astronomía. Sagitario no es un lugar. Es una constelación de 8 estrellas que están a 348, 143, 88, 78, 106, 228, 122 años luz de nuestro Sol, cada una de ellas. No están cerca de ellas ninguna entre sí como para ser un lugar donde pudieras estar tú. Y finalmente, que es el premio Elton, aunque también podría ser el premio El Mal, por el comentario más malintencionado de todos. Sobre lo que dije de Irene Montero y demostré que lo que estaba diciendo era una estupidez, Sergi Morraja, me parece, Sergi Morraja, 3415, con su foto y su cara, y es muy bien, por lo menos uno. Menuda basura fascista vendes. Y yo estoy encantado. Mira, obsérvese qué buen ejemplo de lo que digo nos está ofreciendo nuestro querido Sergi Morraja. Yo señalo que hay que trabajar para parar a la ultraderecha, al nuevo fascismo, a Vox y el PP, despeñado ya en el racismo, la mentira, la demagogia y el trumpismo. Pero, como no le lamo las suelas a los que al parecer son los amiguitos de Sergi Morraja, y Sergi Morraja no puede refutar lo que dije, no puede argumentar que está muy bien que Irene se suba al lofer cuando es contra el PSOE. Ya nos llama a todos puteros y corruptos. A todos, Todavía no se ha decidido si alguno lo era. Olvidando los años que ellos encubrieron, por cierto, a Monedero, ya decíamos, él no puede prometer que Podemos vayan a ganar las elecciones para hacer el rojo amanecer, porque no las va a ganar, porque cada día vota menos gente por ellos. Entonces me insulta diciendo que mi análisis es basura fascista. Es decir, si uno es antifascista, pero no comulga con la promoción del fascismo que hace Podemos, uno es fascista. Para que nos vuele la cabeza. Sergi, para que nos vuele la cabecita.